Hari Om Tat Sat, bienvenidos a esta nueva clase teórica de los días sábados, esta clase de yoga teórica de los días sábados. Y un poco como para ir desarrollando este tema que estoy hablando los sábados, estoy haciendo dos cosas. Una es crear a través de la práctica de asana una experiencia más profunda. Tanto la práctica de asana como la práctica de pranayama pueden ser herramientas que conducen, que facilitan la introspección, o mejor dicho, ese estado de autoindagación llamado pratyahara. Si uno de verdad empieza a tomar seriamente y un poco más en profundidad la práctica de yoga, debe entender que más allá del beneficio físico, que es muy importante, más allá del bienestar físico y la relajación que puede ocasionar o traer la práctica de asana y pranayama, de verdad debe preparar el terreno para que la práctica de introspección y autoindagación suceda. Cuando uno realiza la práctica de asana un poco más en profundidad, se va dando cuenta que prepara el terreno para luego poder ir hacia las prácticas de pratyahara. Por más que uno practique hatha yoga, el cual generalmente se entiende como un yoga físico, que relativamente es así. En realidad, como lo he dicho muchas veces, el hatha yoga tiene por objetivo equilibrar, purificar el cuerpo, lograr bienestar y equilibrar las energías. De ahí viene su nombre, hatha. Sin embargo, en los textos de hatha yoga se mencionan distintas prácticas de pratyahara e incluso de dharana. Pratyahara es ese estado de autoindagación, de introspección y autoindagación. Y dharana son prácticas de concentración. Hasta ahí es lo que un sadhaka, un practicante, puede hacer. Más allá de eso, es algo que sucede. Dhyana, la meditación, y samadhi, la fusión, suceden cuando lo anterior está hecho en forma sostenida y constante, sostenida, constante por un largo periodo de tiempo. Cuando se perfecciona el pratyahara y el dharana, sucede la meditación. Pero la meditación es más un estado que una práctica. Y por supuesto lo mismo samadhi. Son prácticas, pero son fundamentalmente un estado de la mente y de la conciencia. Entonces, ¿en dónde tiene que estar el foco para la práctica de lo que normalmente llamamos meditación? El foco tiene que estar en lograr ese estado de pratyahara, ese inicio de esa introspección y autoindagación. Cuando uno perfecciona y profundiza el pratyahara, empieza a vislumbrarse esa experiencia que es la de concentración. El lapso en que nosotros podemos mantener la mente concentrada generalmente es muy corto. Si pudiéramos ampliar ese lapso de tiempo, de verdad esa práctica se volvería una práctica de dharana. Entonces, existen, y yo estoy tratando de ir llevándolos por este camino, existen distintas formas de ir avanzando en la práctica de pratyahara. Lo que pasa es que en general los nombres que se le dan a las prácticas están confundidos. Uno llama meditación a lo que en verdad está practicando como pratyahara. Y no existe una palabra exacta en español que
signifique dhyana, meditación, lo que nosotros llamamos meditación. No existe exactamente una palabra en español que pueda traducirse como dhyana. Entonces uno normalmente la llama meditación. Y en general se llama meditación a todo. Pero en verdad hay distintas etapas en estas prácticas de introspección y de autoindagación que se van profundizando. La primera es pratyahara. En pratyahara existe una primera etapa en donde uno desconecta a la mente de los sentidos. Los sentidos siguen funcionando, por supuesto, pero la mente ya no los atiende. Esto a veces sucede hasta en forma accidental, cuando uno está tan acostumbrado a un estímulo, la mente se desconecta de ese estímulo. Gente que vive cerca de las vías del tren, por ejemplo, lo pueden experimentar, en donde ya llega un momento que ni lo escuchan, o muchas veces uno descubre un moretón en alguna parte del cuerpo y ni siquiera registra que se golpeó, o bueno, tantas cosas que uno no las registra. Entonces, esto es involuntario, pero cuando uno voluntariamente desatiende el funcionamiento de los sentidos, es el primer paso del pratyahara. Pero no queda ahí. El segundo paso del pratyahara es cuando la mente, en vez de nutrirse de aquello que proviene del exterior, se empieza a nutrir de aquello que viene del interior. Es decir, empieza ese proceso de autoindagación. Ese proceso de autoindagación es un proceso que lleva mucho tiempo y también tiene muchas etapas y muchos momentos, ¿no? Hay momentos en donde pareciera que sucede, que es muchísimo más fácil, hay momentos que son muy difíciles, pero poco a poco ese estado de pratyahara se va alcanzando, e incluso el estado de pratyahara, ese estado de autoindagación, no termina con la práctica. Uno se habitúa a estar consciente no solamente de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede adentro de uno. Eso es expandir la conciencia, darse cuenta cada vez un poco más, entender y registrar las actividades mentales, las actividades del pensamiento, las actividades de la emoción, la respuesta física, la pista que me da el cuerpo para entender qué estoy sintiendo y qué me está pasando, cuáles son las motivaciones que hay detrás de cada pensamiento y de cada emoción. Entonces, poder empezar a descubrir, sacarle lo que cubre a el comportamiento, a la actividad mental, es el propósito del pratyahara. Es poder nutrirse de lo que está adentro, no solamente de lo que entra por los sentidos, sino de aquellas memorias, de aquellos recuerdos, de aquellos condicionamientos que están en mi mente, en mi historia. Y poder darles el lugar que corresponde. Esto lleva tiempo, a veces es más difícil, a veces es más fácil, hay veces que uno está más tranquilo en circunstancias externas y entonces es más fácil ver porque las aguas están más calmas. Muchas veces las aguas no están calmas y es muy difícil poder ver con claridad. Por eso digo que la práctica de pratyahara no se limita solamente al momento en el que uno está practicando, sino que uno se habitúa a mirar, no solamente mirar con los ojos o escuchar con los sonidos, con los oídos, sino poder ver y escucharse a sí mismo y sentirse a sí mismo en todas las dimensiones, ¿no? Hay algo que es importante
y es la honestidad. La honestidad. Entonces, son muchos componentes para esta práctica de Pratyahara. Y esto sería en una primera instancia, pero en la medida en que uno va avanzando esta práctica de Pratyahara y va limpiando todos esos interferencias que tiene para alcanzar un estado más profundo, porque todas esas interferencias que pueden ser las ansiedades, el estrés, pueden ser los miedos, pueden ser determinados recuerdos y demás, se empiezan a calmar y uno empieza a ir un poquito más profundo. Cuando uno empieza a ir un poquito más profundo, la mente se empieza a enfocar. Entonces, estas técnicas de poder enfocar la mente, que se llaman dharana, necesitan soporte. Esos soportes, un lugar en donde yo soporto, en donde yo pueda enfocarme, en donde yo me pueda apoyar, se llama símbolo psíquico. Los símbolos psíquicos, en general, por ejemplo, vieron que en las clases yo les digo, visualizá la imagen de la llama de una vela, eso es un símbolo psíquico. Esto es una reflexión personal, ¿no? Supongo que hace tiempo ver la llama de una vela, cuando no había la luz de lamparita, era mucho más fácil porque uno se habituaba. Estaba habituado a ver esa llama de luz. Digan la verdad, no lo ven, yo tampoco. A mí me lo tengo que imaginar, como que lo tengo que dibujar con la mente, porque no lo veo. Pero cuando uno está lo suficientemente relajado, y si uno hiciera la práctica de Trataka, el ver la imagen de la llama de una vela sería más fácil. No obstante, hay otros símbolos psíquicos. A mí hay símbolos psíquicos que me son más fáciles de ver, que yo estoy más habituada y las cuales me siento más identificada. Dentro de esos símbolos psíquicos, que puede ser algo de la naturaleza, no quiero condicionar, puede ser diferentes objetos, hay imágenes que uno se siente como más apegado a esas imágenes, y eso es un símbolo psíquico. Y lo que me gustaría es leerles, que acá tengo otra computadora prendida, por eso estoy en mi casa, leerles un párrafo de Swami Niranchanananda Saraswati que habla de 3 prácticas de Pratyahara. En nuestra tradición, estas 3 prácticas de Pratyahara son las prácticas más importantes, que uno tiene que ir perfeccionando, insistiendo, y son las que yo doy mayormente. La primera es Yoga Nidra, y Swami Niranjan dice: Yoga Nidra significa sueño psíquico. ¿Cuál es su comprensión del significado de la frase sueño psíquico? Algunas personas dicen que el sueño psíquico es un sueño sin estar dormido. Algunas personas dicen que es dormir conscientemente. Algunas personas dicen que es apagar la mente y perderla, y esa es la definición del sueño psíquico. Sin embargo, todas estas ideas se relacionan con Mano Maya Koya, o el cuerpo mental, y Mano Maya Koya no es psíquico. Este es el punto. Si nosotros vamos a hablar de aquí en más de chakras, uno tiene que entender qué es lo psíquico. En Vijnana Maya Koya, que es el cuerpo psíquico, la conciencia psíquica de Vijnana Maya Koya no es la conciencia externa, sino es una conciencia total. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había 2 tipos de conciencia? Una que se llama Chetana, que es una conciencia absoluta y que puede comprenderlo todo, que puede abarcarlo todo sin estar fragmentada, y otra es Vishnuava, que es una conciencia fragmentada, que es la que normalmente nosotros funcionamos. En Vijnana Maya Koya, en el cuerpo psíquico, la conciencia es homogénea, no está fragmentada. Para llegar a ese punto hay que atravesar lo que les conté antes. Hay que atravesar
la pureza de la mente, del cuerpo, poder equilibrarlo, poder sentirse bien, Hatha Yoga, de la energía, poder equilibrarla, poder purificarla, Hatha Yoga, haber purificado la mente también, y aquí vienen las prácticas de Raj Yoga, y para poder llegar al cuerpo psíquico, los 3 anteriores tienen que estar purificados. Por eso les hablé que en el yoga existe una secuencia, y esa secuencia tiene que ser respetada, porque si no es como traer a un niño de jardín de infantes y ponerlo en el secundario. Y la mayoría de nosotros estamos tan apurados, queremos quemar etapas y no hacemos el proceso, lo cual puede llegar a ser peligroso, pero por lo menos es una pérdida de tiempo. Esto es un proceso, una sadhana que lleva mucho tiempo. Entonces les sigo leyendo. Esto significa que Yoga Nidra es una práctica que te conecta con Vijnana Maya Koya. La conciencia psíquica de Vijnana Maya Koya no es la conciencia externa, sino la conciencia total. Y la conciencia total involucra todos los niveles: manas, buddhi, chitta y ahamkar. La mente externa, el razonamiento, la memoria y la conciencia de yo como individuo. En el Yoga Nidra te mantienes activo todo el tiempo y creas estimulación de diferentes sentidos. Por ejemplo, creas tu propia estimulación visual interna cuando visualizas diferentes objetos o escenas. Eso se debe a los recuerdos de los que has visto en tu vida. También podés imaginar lo que no has visto como el resultado de esos recuerdos. Nunca he visto una nube púrpura, pero puedo visualizar una nube púrpura, ya que sé qué son las nubes y cuál es el color púrpura. Así que puedo juntar esos 2 conocimientos, la imagen de la nube y el color. De esta manera podés ver cualquier cosa, incluso un conejo con alas. Cuando se juntan imágenes poco realistas, y presten atención a esto, porque es lo que uno en general ve. Cuando se juntan imágenes poco realistas, imágenes que no son compatibles en la realidad, es una experiencia diferente de la unión de imágenes compatibles. Las imágenes incompatibles se convierten en fantasía, vikalpa. Muchas personas pierden su camino en Pratyahara cuando van en tal vuelo de fantasía, ya que 2 impresiones totalmente no asociadas están tratando de crear una tercera impresión. Estás creando más pratyayas, estás creando más impresiones, entrando en el vuelo de la fantasía. Es por eso que las imágenes de Yoga Nidra están restringidas a cosas específicas. No es que puedas decir cualquier cosa e inventar cualquier historia según tu gusto, deseo y capricho. Si has hecho esto, está mal, así que volvé a lo básico. Comprendé la etapa de visualización en el Yoga Nidra desde la perspectiva de que las imágenes tienen que sacar primero recuerdos que son de naturaleza suave, no los duros que te perturban o destruyen la paz y el equilibrio de la mente. En el Yoga Nidra, cuando comenzás a entrar en el nivel de Pratyaya, comenzás con los recuerdos suaves. Si digo visualiza un lago, buscas en tu memoria un lago que hayas visto, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Es una imagen que te impresionó, una imagen que te gustó y conservaste. Si alguien me dice visualiza un lago, el lago que naturalmente solía visualizar era un lugar que me gustaba. El paisaje, el agua, los alrededores, los árboles, las montañas cubiertas de nieve, los Ozark en América. Siempre sería ese lago que había causado una profunda impresión. Sin embargo, es posible que otra memoria domine a la anterior. Si hoy alguien dice visualizar un lago, la imagen de los Ozark, no vendrá
En cambio vendrá la imagen de otro lago, ya que es una mejor impresión y tiene más sentimiento asociado con ella. Ha dominado la memoria del lago de Ozark y ahora la impresión más profunda se ha convertido en otro lago, como por ejemplo el lago de Manasarovar. Ahora esa visualización es natural, ya que es más fuerte que la anterior. O sea, si uno practica sistemáticamente yoga nidra, siempre con las mismas imágenes. Fíjense que yo hace poquito cambié de imágenes. Yo hace poquito di un yoga nidra con visualización, con una historia, pero normalmente utilizo siempre las mismas imágenes. El problema es que los profesores de yoga muchas veces se aburren de las prácticas que dan. Ellos se aburren, no los alumnos. Y así no se respeta el proceso que tiene que tener cada práctica. Las imágenes son las mismas porque los recuerdos tal vez se reemplacen, como dice aquí Swami Niranjan. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, un bosque o una playa, seguramente, y yo cuando lo digo me viene siempre la misma playa. Hasta que un día se va a cambiar. ¿Por qué? Porque se evocó otro recuerdo, salió otro recuerdo. Y este es el propósito de esta clase de visualizaciones. Entonces siempre dice, comenzás a practicar la visualización con tales cosas: lagos, ríos, montañas, flores, un jardín, un paseo por el bosque, la luna, el sol, las estrellas, algo que ves todos los días. Yoga Nidra se detiene allí, con imágenes. La última etapa del Yoga Nidra es la visualización. En la etapa anterior del Yoga Nidra se experimentan los expuestos, las sensaciones, y esas sensaciones también son limitadas. Están relacionadas con traer recuerdos que podrían perturbar la paz y armonizar esos recuerdos. Por lo tanto, la sensación de pesadez viene primero antes que la sensación de ligereza. Si cambias el orden, no es Yoga Nidra, ya que no explotará más los pratyayas de una manera equilibrada. Si explotás un pratyaya pesado, tenés que reemplazarlo por uno ligero. Si explotás un pratyaya, tenés que reemplazarlo, por ejemplo, si es uno de dolor, con uno de felicidad. Fíjense que estos son los opuestos que se utilizan en el Yoga Nidra. Primero uno que es más pesado, más desagradable, y luego uno que es agradable. La sensación primero de dolor y luego la sensación de placer. Siempre estás cambiando lo negativo en lo positivo y no al revés. Cada etapa del Yoga Nidra tiene un propósito específico y por lo tanto se realiza de una manera particular que ha sido dada por Sri Swami Satyananda Saraswati. Incluso si sos un profesor experimentado, revisa tu práctica para asegurarte que no has perdido la pista. Yo hace casi 30 años que pertenezco o que sigo esta tradición y siempre hago el Yoga Nidra leyéndolo. Tengo ese hábito para no saltarme ni una coma, y ese es el respeto que yo le debo a la tradición. La segunda de las prácticas es la práctica de Antarmona, y Swami Niranjan dice: después del Yoga Nidra pasás a otra práctica, Antarmona, que es lo que yo venía dando, que ustedes lo tienen en otros videos. Incluso un sábado di un Antarmona largo y les dije, ténganlo para practicar. Es el segundo peldaño de la escalera. Se está haciendo lo mismo, pero esta vez estás usando el pensamiento como medio de interiorización. El pensamiento es una actividad del nivel de manas. ¿Cómo controlas tu manas, que es la mente más externa? ¿Cómo observas tus manas? ¿Cuáles son las cuerdas de manas? Las cuerdas de manas son los pensamientos. En Yoga Nidra te relajaste y despejaste las impresiones recientes o antiguas, y luego entras en Antarmona y comenzás a trabajar con manas. Las meditaciones posteriores te llevan de manas a buddhi
Chitta y Ahamkar. Esa es la secuencia que Sri Swamiji Satyananda ha definido. En Antarmouna mirás las hebras de la mente y las ves venir. El único problema es que estas hebras de la mente, los pensamientos, son una actividad inconsciente y no una actividad consciente. Por lo tanto, cuando comenzás a observar tus pensamientos, de repente descubrís que no vienen. Pensar en una actividad inconsciente, es una actividad inconsciente. No puede convertirse en una actividad consciente, no podés pensar conscientemente. Podés meditar sobre algo, podés hacer el ejercicio de pensar, podés tomar un pensamiento o una idea y meditar sobre eso, pero eso no es pensar, es algo melancólico, lo que significa que es dar vuelta alrededor de una idea. Para observar los pensamientos en Antarmouna tenés que retirar un poco tu atención. Escuchen bien esto. Eso te permitirá volver. Mientras estés 100% exteriorizado, los pensamientos no vendrán. Tenés que estar en el 50% en tu conciencia y entonces volverán a llegar. En el momento en el que vuelvas a intensificar tu conciencia, se detendrán. Por lo tanto, el estado mental en Antarmouna debe ser 50% conciencia. En el 100% de conciencia luchás con vos mismo. Los pensamientos no vienen. ¿Y ahora qué hago? Tengo que pensar en algo. Tengo que traerlos de vuelta. Creás más estrés en Antarmouna, en este caso. En el 50% de conciencia se pueden ver las hebras de los pensamientos en movimiento. Sin intensificar tu atención, podés mirarlos sin obstruirlos. Es decir, cuanto uno más obsesionado está por ver los pensamientos, menos aparecen. ¿O no? ¿No? Cuando uno más quiere ver los pensamientos, menos aparecen. Aparte, cuando aparecen raros, ¿no? Aparecen como fragmentados. Por eso que uno tiene que estar un 50% en esa conciencia de los pensamientos. El 50% de conciencia en el 50% de conciencia se pueden ver las hebras de pensamiento en movimiento, sin intensificar tu atención. Podés mirarlos sin obstruirlos. Cuando eres capaz de hacer esto, indica la resistencia de la conciencia y de la mente. Es como la fuerza del cuerpo. Si tenés que recoger un libro, la fuerza se usa de una manera específica. Si tenés que recoger un cubo de agua, la fuerza se utiliza de manera diferente. La resiliencia tiene que desarrollarse en Antarmouna antes de progresar a las técnicas meditativas. Las 7 etapas de la práctica de Antarmouna desarrollan esa resiliencia y la habilidad para estar con tu manas desde todos los ángulos posibles. Mirar los pensamientos, detenerlos, llamarlos, detenerlos, crearlos, detenerlos. Estás controlando y desarrollando tu manas. No estás aprendiendo concentración, no estás meditando. Te estás dando cuenta y observando tu manas. Estás silenciando el parloteo de pensamientos y silenciar el parloteo de pensamientos se conoce como silencio interno o Antarmouna. El proceso de pensamiento también está conectado a los pratyayas, que son esas semillas internas, esos condicionamientos internos. Cada pensamiento, que en general están vinculados con recuerdos, cada pensamiento tiene un vínculo en algún lugar del pasado. Un pensamiento es como una mala hierba. En la superficie solo ves 7 centímetros, pero cuando comenzás a cavar encontrás que la hierba es muchísimo más profunda en su raíz. Esa es también la naturaleza de un pensamiento. Lo que ves es solo el crecimiento de 7 centímetros, pero está vinculado con tu ahamkar y buddhi, con tus ambiciones y tus deseos. Todos los rasgos de la personalidad se reflejan en tus pensamientos.
¿Podés captar los diferentes rasgos de tu personalidad en un solo pensamiento? ¿Podés observarlos? ¿Podés cambiarlos? Este es el aprendizaje de Antar Mouna. Haciendo un paréntesis, mi intención es que ustedes conozcan el propósito de cada meditación. Que estas meditaciones no son aleatorias, que no se me ocurrieron a mí darlas porque me parecen lindas o porque me parece que voy a quedar como una profesora de yoga que se luce. Esta es una secuencia dada por un maestro de una tradición, acaso una de las tradiciones más respetadas de la India. Entonces, esas prácticas que yo estuve dando, y recapitulen lo que estuve dando Yoga Nidra y estuve dando Antar Mouna. ¿Cuál es mi intención? Ahora, si ustedes me prometen, bueno, un poquito, practicar Yoga Nidra y practicar Antar Mouna, podemos dar un paso más, que es la tercera de las prácticas de Pratyahara, que se llama Ajapa Japa. Ajapa Japa utiliza símbolos psíquicos y es una práctica asombrosa. Y si me da el tiempo, voy a leer un poquitito más acerca de Ajapa Japa. La tercera práctica, dice Swamiji, Swami Niranjanananda, la tercera práctica de Pratyahara es Ajapa Japa. Cuando la mente está quieta y sos capaz de observar tus propios pensamientos, entonces hay una necesidad de canalizar la mente y la energía, el prana, de unir prana y mente y fusionarlos. Por lo tanto, después de Antar Mouna viene Ajapa Japa. Desde Yoga Nidra hasta Antar Mouna estás trabajando con el 25% superior de la conciencia, en el nivel de manas. En Yoga Nidra profundizás en tu conciencia, en Vijñana Maya Koya, pero llevas la materia a la superficie, al nivel de manas. Luego en Antar Mouna te ocupas de todo ese nivel. Y una vez hecho esto, tenés que fusionar manas con prana, con la energía. Y eso se hace a través de Ajapa Japa. En Ajapa Japa la respiración, el prana y la mente trabajan juntos. El entrenamiento consiste en visualizar el movimiento de la mente y del prana en diferentes áreas. El pasaje frontal, el pasaje nasal, el pasaje espinal, el pasaje circular, el pasaje lateral, el pasaje vertical y el pasaje invertido. Estos pasajes denotan un movimiento de la mente y de prana shakti, de la energía, a través de los diferentes nadis o canales energéticos y chakras, centros de energía, centros psíquicos. Con la intensificación de Japa Japa, los chakras pueden despertarse y lograr un estado mental alterado. El poeta Yogi Kabir ha hablado de Japa Japa como la meditación, como la práctica meditativa definitiva. En la literatura védica también, la única meditación recomendada es Ajapa Japa. De hecho, se ha considerado tan importante que hay un Upanishad separado que trata el tema llamado Hamsa Upanishad. Los mantras Ham y Soham o Hamsa, es el tema de Hamsa Upanishad y proporciona los métodos, variedades, sistemas, técnicas y logros de Ajapa Japa. La razón por la que la práctica de Ajapa Japa se le ha dado un lugar tan prominente en las técnicas meditativas del yoga y la espiritualidad es que fusiona la mente y el prana, la energía. Con las tres prácticas, Yoga Nidra, Antar Mouna y Ajapa Japa, el primer nivel de Pratyahara está completo. Y esto es un poco, aquí termina este satsang del día 25 de octubre del 2016 en Nagadarshan. Yo estuve, Munger, en el entrenamiento de Raya Yoga. Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Yo voy a empezar a hablar de estos símbolos psíquicos, pero de a poquito entender los chakras, no como este misticismo que normalmente uno ve en las redes, y un poco también mezclado con fantasía.
y de verdad utilizar estas técnicas y este conocimiento que tiene el yoga de una manera seria, sincera y comprometida. Porque si no, es como un delirio que uno tiene, una fantasía, que lo que hace es crear más condicionamientos. Si nosotros tomamos en serio este proceso, que es la meditación, lo que normalmente llamamos meditación, debemos seguir una guía. Esa guía comienza con Yoga Nidra, sigue con Antarmona y termina con Ayapa Yapa. Y ahí culmina esta primera etapa llamada Pratyahara. Y luego podemos ir a otras, que hay muchísimas, pero vayamos de a poquito. En Ayapa Yapa, como mencioné anteriormente, se utilizan distintos símbolos psíquicos, como son distintos elementos de los chakras, y se utiliza para enfocar la mente y la energía. No confundan esto con despertares místicos o como fantasías. En realidad son herramientas para poder enfocar la conciencia y la energía. Y entonces, de esta manera, nuestra práctica va a ser una develación, nos va a develar distintos aspectos de la personalidad. Desde el cuerpo, una de las máscaras, uno de los aspectos de la personalidad, al aspecto práctico, a la energía, al aspecto mental, al aspecto psíquico y por último, el último aspecto, que es el aspecto causal, el aspecto más sutil de todos, que para el yoga está formado de vibración, spadam, de una vibración pura. Y es ese Ananda Mayakoya en donde todo es absoluta vibración. Entonces, a través de este proceso, nosotros de a poquito vamos indagando en los distintos aspectos de la personalidad y purificándolos y lograr un poco más de equilibrio. Este equilibrio no solamente, como digo siempre, se alcanza con las prácticas de meditación o con las prácticas de asana o pranayama, sino con una coherencia en la vida cotidiana. Si este yoga no produce un cambio en la conducta, bueno, es también fantasía. Espero que esto que les compartí les haya servido para entender un poquito más en profundidad estos aspectos de la meditación, y como les pido siempre que pregunten en el chat, porque también esto hace que yo entienda por dónde estoy caminando. Y en las clases prácticas de la semana vamos a ir de a poquito utilizando esta última técnica que se llama Ayapa Yapa. Espero sus preguntas, sus cuestionamientos, sobre todo los cuestionamientos me encantan, así que espero que los escriban. Muchísimas gracias. Hari Om Tat Sat.